Continuando con los contenidos de diseñar para compartir, el pensamiento sistémico nos ayuda a identificar la causa raíz de un problema e implementar mejores soluciones. Asimismo, nos brinda la capacidad de crear diseños que se adapten a los ciclos de la economía circular y entender sus principios. Sistemas dentro de sistemas. La economía se inserta en la sociedad y el medio ambiente. Economía, sociedad, medio ambiente. Diseño circular. Dentro de los principios de la economía circular, ya discutimos la importancia del diseño. Si recuerdas también en semestres anteriores, analizamos el impacto que el diseño tiene en nuestras vidas y cómo todo lo que nos rodea ha sido diseñado por alguien. Diseñar es crear con intención. Para el caso de la economía circular, la intención está contenida dentro de sus principios. Con esto en mente vamos a ahondar en cómo crear productos, servicios y sistemas donde el desperdicio y la contaminación se reduzcan al máximo. La etapa de diseño es donde se toman las decisiones que definirán el tipo de manufactura, el uso y lo que pasa cuando el producto ya no se requiera. El proceso de diseño circular puede sonarte como algo nuevo, pero está estructurado con base en conceptos que ya dominas como Design Thinking, Human Centered Design. Lo nuevo es cómo se aplican estos conceptos para que el resultado sea circular. Este proceso lo podemos identificar en 4 etapas: definir, hacer, lanzar y entender. Entender, conocer y comprender al usuario y el sistema. Definir, identificar y aterrizar los retos del diseño y tus objetivos como diseñador. Hacer, idear, diseñar y crear prototipos con las iteraciones que sean necesarias. Lanzar, ofrecer tu diseño creando una narrativa que atraiga a consumidores e inversionistas potenciales. Storytelling. Como lo hemos revisado anteriormente, el diseño es un proceso iterativo sin fin. Cada etapa nutre a la siguiente. Ahora bien, tradicionalmente el diseño se centraba en el usuario final, pero cuando se diseña para la economía circular, nuestro enfoque debe ser más amplio. Es necesario tomar en cuenta cómo el producto impactará no solo al usuario, sino a su ambiente, y en consecuencia crear ciclos que nos ayuden a identificar y resolver potenciales consecuencias negativas. La Fundación Helen MacArthur y la empresa de diseño IDEO se aliaron para crear la Guía del Diseño Circular. Esta es una herramienta gratuita que ayuda a aplicar los principios de manera práctica. Sería interesante que leyeras la guía completa. Mientras tanto, aquí te dejamos los conceptos y estrategias más importantes. Diagrama de la economía circular o de mariposa. Este diagrama explica el flujo de productos y materiales dentro de la economía circular. La parte central muestra el sistema lineal basado en la extracción de recursos, fabricación de partes y productos, el uso y su disposición final. Los ciclos mostrados en cada lado representan la transformación del sistema lineal al circular. Al aplicar estrategias adecuadas a productos, componentes y materiales durante el uso y después del final de un ciclo de vida, para que los recursos se mantengan dentro del sistema. Dependiendo del tipo de material o producto, podemos decir que hay ciclos técnicos, azul, y ciclos biológicos, verde. Diagrama del sistema de economía circular. Fabricantes de piezas, fabricantes de productos, prestador de servicios, consumidor, recolección, cascadas, extracción de materia prima bioquímica, biogás, biosfera, recolección agrícola, gestión de flujo de recursos renovables, digestión anaerobia, regeneración, recolección agrícola, materia prima bioquímica, minimizar las fugas del sistema y externalidades negativas. Materiales finitos, gestión del stock, reciclar, reutilizar, redistribuir, compartir, usuario, recolección. Ciclo técnico. Aplica para productos o materiales que debido a su proceso de fabricación y tipo de materia prima no pueden ser devueltos a la biosfera en forma segura. En este ciclo tenemos las siguientes etapas o procesos. Mantenimiento es el primer ciclo. Su fin es alargar la vida del producto,
Puede ser predictivo, preventivo y correctivo. Por ejemplo, cuando llevas tu auto a los servicios, ahí lo revisan y ajustan para asegurarse que todo funcione adecuadamente. Reuso, redistribución. El producto o sus componentes son devueltos al mercado después de su ciclo de uso para ser usado de nuevo. Puede ser necesaria limpieza o mantenimiento. Siguiendo con el ejemplo del auto, sería venderlo a un nuevo dueño. Renovación. Se reparan fallas o daños del producto de tal forma que siga funcionando. Por ejemplo, cambiar una llanta de auto si se poncha. Refabricación. El producto regresa a la fábrica y le son cambiados todos los componentes necesarios hasta que queda en una condición igual que nuevo. Un ejemplo podrían ser los autos que llevaban al programa Pimp My Car. Luego de una inspección se le cambian todos los componentes necesarios hasta que el mismo pueda tener el mismo desempeño y características de un vehículo nuevo. Reciclaje. El producto no puede ser usado más, así que los materiales son recuperados y procesados para ser usados con el mismo u otro fin. El auto se desmantela en partes y, por ejemplo, el bloque del motor es llevado de vuelta a la fundición para crear otros bloques. Mientras más alejado está un ciclo del centro, mayor es la energía que se requiere invertir para la reincorporación del componente al sistema. Es por eso que el reciclaje se considera siempre como la última opción. Ciclo biológico. Para este ciclo, los materiales pueden devolverse de manera segura a la biosfera y agregar valor al medio ambiente. Una vez que hayan pasado por uno o más ciclos de uso, estos materiales incluyen alimentos, fibras naturales y materiales de base biológica como la madera. Después del primer uso, inicia un ciclo de cascada, en donde el mismo material, a través de un proceso de transformación, puede formar parte del otro proceso productivo. Por ejemplo, una camiseta de algodón puede ser reutilizada como ropa de segunda mano, luego se puede reutilizar en la industria del mueble como relleno y finalmente regresa de manera segura a la biosfera. Otro ejemplo son los biocombustibles. El maíz y parte de la planta que no se usa para el consumo humano ni animal se procesa como el etanol. También existen los procesos de fermentación donde los microorganismos descomponen la materia orgánica como los restos de comida. Esto genera biogás y otros productos como el compostaje, en donde los microorganismos descomponen los nutrientes biológicos en procesos naturales o controlados y los devuelven al suelo como nuevos recursos. La biosfera está formada por todos los ecosistemas del planeta y ésta puede recibir y alimentarse de los productos de la digestión anaeróbica. La agricultura, cosecha y recolección responsable es necesaria para volver a tomar la materia prima que se inyecta a los medios de producción. La misma ha sido alimentada por los productos, antiguos desechos del ciclo biológico. El siguiente video te ayudará a comprender mejor el uso de este diagrama. We all know that design is integral to the shift to a circular economy. And we have this great diagram here, and here to tell us a little more about it is my colleague Joe. Thanks, Vicky. Yes, this diagram is a good place to start, and it's affectionately known as the butterfly diagram because of the shape. So on the left-hand side, we have a biological cycle, and on the right-hand side is the technical cycle. And could you tell me a little bit more about the differences between these two cycles? Sure. So overall, it's a feedback-rich system. If there's no feedback, it's not circular. But they are quite different. So on the technical cycle, we think of it as being restorative. And that means that products and materials retain their integrity and their highest utility at all times. And there seems to be lots of cycles within the technical side of the diagram. Could you explain a little bit more about those? Definitely. So recycling, which we're all familiar with, is still part of the picture, but we think of it as the loop of last resort. If you think about it, when you take a product or a component and return it to the materials that it's made of, you're really stripping away all the extra value, whether it's labor, energy, or materials that went into creating that product in the first place. So it's these inner loops of a circular economy, these inner feedback loops, where there's greater value to be had and better experiences to be had for businesses and users. And could you tell us some more about some of these better options that you speak of? Sure. So there's remanufacturing, which is
term for restoring a product to its as new or better than new standard. So Renault do this really well with a bunch of their components, such as compressors, gearboxes, and they actually sell them with the same warranty as a new part because they've gone through an intensive process of returning that product to its good as new standard. Then there's something like reuse, and we're quite familiar with reuse through something like eBay, so people selling their old possessions on to be directly reused. So we're not adding much in the way of energy, materials, extra labor in terms of returning that product to the economy. But now there are businesses who are thinking about building reuse into the very design of the business model. So Zipcar would be a great example. Rather than having one car that is really underutilized, it can be more intensively reused by many more customers. And then maintenance becomes part of the picture as well. So if a product can be used more intensively and can be maintained without transporting it around or without going through a full remanufacturing overhaul, again, that's a really valuable shift in terms of developing a circular economy. That's super interesting, and I'm very aware that we have left the biological cycle over here till last, but can you please tell us a little bit more about that as well? Sure. So biological cycle, again, feedback is absolutely vital, but we're talking about biological materials such as food or cotton, clothing, that can return to a natural system. So it's a regenerative cycle. And when you say feedback, what do you mean by that exactly? It's about valorizing and appreciating flows of energy, materials, and information. Rather than having these resources lost from the economy, they can return positively and safely to the system and rebuild and restore natural capital. And do we have any examples of this happening in the real world? There are some really exciting developments in the biological cycle that should not be forgotten. So anaerobic digestion is one that we hear a lot about, and it's a good example of how from biological materials we can get fertilizer that can be returned to a natural system as well as energy. But it's really just the tip of the iceberg, because there are other applications such as the extraction of chemicals or other valuable materials from biological resources. And then there's cascades, which is an underexplored area. So the example that you might use is if you took a high quality piece of clothing like a suit that could be used by one customer, it could be reused, but then instead of just sending that through a traditional recycling route, you could get many more uses out of those resources. So using the material for cleaning products, for wipes, for stuffing in a car seat, and then maybe for insulation before positively and safely returning it to the natural system. Great, that's really interesting, and it's definitely made it much more clear to me, and I hope it's made it clear to all of you too. Estrategias para el diseño circular. Diseñar para los ciclos interiores, aquí lo importante es priorizar las oportunidades que nos brinden un mayor valor. La esencia de esta estrategia es enfocarte en lo que te da más por menos. Si recuerdas lo que explicamos en el diagrama de mariposa, mientras más cerca estás en un ciclo del centro, menor es la cantidad de energía y mayor el valor que se obtiene. Reemplazar el consumo de productos por el de servicios. Parte importante de la economía circular es reemplazar la necesidad de poseer algo por la facilidad de tener acceso a través de modelos de negocio basados en la renta, suscripción o préstamo. Piensa en una biblioteca. Te da acceso a muchos libros. No necesitas comprarlos ni lugar para almacenarlos y alguien más puede disfrutarlos cuando tú no los usas. ¿Qué otras cosas se te ocurren que podrías rentar en lugar de comprarlas? Diseñar productos con larga vida. Uno de los pilares de la economía circular es que los productos duren lo más posible. Esto se refiere a no solo a que siga funcionando, sino también a que se adapte a las necesidades cambiantes de los usuarios. Productos que resistan el uso y que no pasen de moda rápidamente. Elegir materiales apropiados para un proceso circular. No todos los materiales pueden adaptarse a las necesidades circulares. Algunos materiales contienen químicos que afectan a los humanos y al medio ambiente.
Por lo tanto, una vez que el producto se va a desechar, su reincorporación al sistema es peligrosa. Al elegir materiales seguros para los ciclos, nos aseguramos que el producto sea adecuado para la economía circular. Desmaterialización. Esta técnica se enfoca en asegurar la utilidad empleando la menor cantidad de materiales y componentes. Esto se puede traducir en ofrecer el producto o servicio de manera virtual como Spotify. También significa diseñar el producto con pocos componentes. Diseñar de forma modular. El diseño modular es una estrategia que facilita la reparación, remanufactura y actualización de un producto. Esto reduce el costo y esfuerzo de intercambiar componentes cuando alguno se daña. Los sistemas modulares son fáciles de adaptarse a los gustos de los usuarios, previniendo que el producto se vuelva obsoleto. Actividad 4. En la primera materia de este semestre desarrollaste un modelo de negocios inclusivo para resolver el problema que seleccionaste. La segunda parte del reto consiste en adaptar tu modelo de negocios para que forme parte de una economía circular. Para ello toma en consideración las siguientes recomendaciones. Revisa la sección de principios de economía circular, explica si tu proyecto cumple o no con cada uno de los principios. Para los principios que no se cumplan, realiza las modificaciones necesarias. Para esto emplea una o más de las estrategias mencionadas en la sección de diseño circular. Si tienes alguna duda o deseas revisar otros proyectos, emplea la herramienta La Guía del Diseño Circular. Para terminar, vamos a condensar los beneficios más importantes de la implementación de la economía circular. Disminuir el uso de los recursos, reducir la producción de residuos y limitar el consumo de energía, favorecer la reorientación productiva de los países, crear riqueza y empleo. Es por ello que el desarrollo de la economía circular debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización. La economía circular plantea la creación de procesos de producción y consumo sustentables para la economía mundial y la conservación del medio ambiente. Alcanzar ese objetivo aún es un desafío, ya que muchos de los sistemas siguen todavía un modelo lineal, pero existe una fuerte motivación económica, social y empresarial a favor de la economía circular y la eficiencia de los recursos. Por eso es importante considerar su implementación no solo para tus proyectos a desarrollar, sino para tu vida diaria. Bueno, yo soy Manuel Laredo, como les dije hace un momento, tengo 36 años, soy cochabambino y como muchos de ustedes provengo de una familia numerosa. Mi papá tiene 7 hermanos, mi mamá tiene 13 hermanos y eso quiere significar que las cosas eran muy importantes para ellos. La idea de usar y botar algo no entraba dentro de su cabeza. Todavía me acuerdo cómo mi papá me contaba cómo hacía carritos con las latas de atún. O mi mamá, que tenía que cuidar su ropa para que le pueda pasar a su próximo hermano. Lo que pasa es que para ellos todo tenía un valor. Inclusive para mí, que mis primeras ropas fueran hechas de los retazos de los ternos de mi abuelo, que fueron confeccionados por mi abuela. Pero eso ha cambiado. Actualmente, nosotros estamos sacando más recursos de lo que el planeta puede generar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos exprimiendo el planeta. Más o menos, para mantener el estilo de vida que tenemos actualmente, necesitamos 2 planetas tierras. Y uno puede pensar de que esto solamente es, no sé, para Estados Unidos, que tienen un modelo de vida que necesita 5 veces, o China, que tienen un modelo de vida que tiene 3, o Alemania. Pero quiero decirles algo. El 19 de julio del 2018, aquí en Bolivia, ha sido el día del sobrecargo del planeta. Eso ha pasado aproximadamente 2 semanas antes del promedio general del mundo. Y es que este es un problema real del que estamos viviendo. Al mismo tiempo que nosotros estamos sacando una cantidad increíble de recursos del planeta, estamos generando una cantidad increíble de residuos, que luego van a parar a los ríos, a los mares, a la calle, y si tenemos suerte, a los botaderos, como este botadero, que es el botadero de Caracara, en Cochabamba.
que es uno de los 5 botaderos más peligrosos del mundo. Y eso se debe a que nosotros tenemos un estilo de vida desechable, ¿no? Hemos priorizado la generación de riqueza en función de lo que podemos hacer con nuestro planeta. Dependemos de una economía lineal. ¿Pero qué es una economía lineal? Es cuando nosotros sacamos recursos, producimos, usamos y botamos. Sacamos recursos, producimos, usamos y botamos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué necesitamos tener una bolsa de plástico que se fabrica en aproximadamente 10 segundos? Se utiliza media hora de llevar nuestras cosas del supermercado, del mercado a nuestra casa, y luego tarda 400 años en degradarse. ¿O por qué tenemos que comprar el último celular de moda? ¿No es verdad? Siendo que el celular que tenemos actualmente todavía funciona. A eso, ustedes tienen que sumarle de que cada 30 años se duplica la cantidad de personas en nuestro planeta. Y eso quiere decir que en el 2040 nuestros hijos ya tendrán problemas de abastecimiento de agua. O, como dice Stephen Hawking, prácticamente dentro de 1000 años la humanidad ya no existirá. Por eso, nosotros necesitamos un cambio sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Un cambio en el que pensemos en generar riqueza, preservando el bienestar de las generaciones futuras. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pensando de manera circular. Pensar de manera circular permite generar una economía que está pensada en sacar los recursos, utilizarlos el mayor tiempo posible dentro de la economía y después de eso intentar generar la menor cantidad de residuos. Suena bastante interesante, pero ¿cómo nosotros podemos participar en eso? La primera, a través del consumo responsable. Sí, cuando nosotros compramos productos verdes o compramos productos que pueden ser reutilizados, nosotros estamos apoyando la economía circular. Si al final de tener ese consumo responsable igual generamos residuos, podemos separar esos recursos, esos residuos y convertirlos en recursos que pueden ser utilizados por empresas. Y una de las partes importantes es que con la economía circular se puede redefinir y se puede repensar todo el modelo de desarrollo a través de soluciones innovadoras que hagan un cambio y que resuelvan los problemas reales de nuestra sociedad. El 80% de la basura es reciclable, pero yo escucho en Cochabamba no se puede reciclar. No recicle, me dicen, al final igual lo van a mezclar dentro del basurero. Y sí, es verdad, pasa eso. Pero lo que pasa es que nosotros no estamos siendo capaces de ver sistemas no tradicionales que funcionan dentro de nuestra sociedad. Y eso es bastante importante, porque la oportunidad de viajar me ha permitido tener una forma de ver cosas que no están pasando, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Cochabamba. La basura que nosotros separamos de nuestros residuos son recogidos por unas personas, por unos héroes que se llaman los ecorecolectores. Y esas personas separan la basura y la entregan a empresas cochabambinas que están generando productos de reciclado de la llanta. No sé si ustedes sabían, pero las botellas de plástico ahora tienen 30% de reciclado de PET. No sé si ustedes sabían, pero el papel higiénico que ustedes utilizan es fabricado en Bolivia y se fabrica de papel reciclado de nuestra ciudad. Y también es importante saber de que somos una de las pocas ciudades que tiene una planta que recicla vidrio. En Cochabamba hay más de 200 empresas que trabajan así, generando trabajo para 2.000 personas directas y generando trabajos por más de 10.000 personas indirectamente. Es una economía que mueve aproximadamente 100 millones de dólares cada año. El 2013, junto con mi hermano y Ronald González, formamos una empresa de reciclado en la cocina de mi mamá. La idea era convertir esos 30 millones de llantas que existen botadas en el país en algún producto que mejore la calidad de vida de la gente. Es así que con tecnología transformamos los residuos de la llanta y los transformamos en pisos amortiguantes de goma. Una de las cosas que nos dijeron al principio que intentábamos levantar capital para este proyecto, íbamos a los bancos, presentábamos el proyecto y ellos nos preguntaban,
al final de la charla, a ver, un ratito, no estoy entendiendo, ¿quieren hacer una empresa de basura? Y sí, de basura, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque el oficial de crédito, el que tiene que dar los créditos para el desarrollo, no es capaz de pensar de forma circular. No puede creer de que puede haber una forma de trabajar en forma de los residuos, ¿no es verdad? Y otra cosa que nos pasó que fue bastante interesante, no sé si ustedes saben, pero en Cochabamba y en Bolivia no hay una recicladora de llanta. Entonces me preguntaban, ¿cómo van a hacer pisos de reciclado de llanta si no hay recicladora de llanta? Es inviable. Sí, si piensas de forma tradicional. Bolivia tiene una característica interesante, hacemos las cosas diferente. Y tenemos que tener la capacidad de ver cómo hacemos estas cosas diferente. En Bolivia, hace años que ya reciclan llantas. Abarcas, sogas, ¿no? Los reencauchutadores le dan una nueva vida a las llantas. Y nosotros hemos entrado dentro de esa economía circular a comprarles ese residuo, picamos y con tecnología hacemos parques infantiles y gimnasios. Esto nos ha permitido hacer proyectos en 20 ciudades en Bolivia y actualmente en 3 países de la región. Yo vivo de la economía circular. Pero, aunque no crean, existe un montón de jóvenes que están teniendo la capacidad de dejar de pensar linealmente y comenzar a ver sistemas no tradicionales. Actualmente en Cochabamba ya hay alguien que distribuye a través de bicicletas eléctricas. O hay alguien que se ha dado cuenta de que reusar el agua puede ser un negocio. Inclusive se han dado cuenta de que nuestros residuos cuando morimos pueden transformarse a través de macetas degradables en árboles, que luego puedes tú traquear mediante GPS. Ella es Maya, tiene 3 años, es mi hija. Desde que somos chiquitos, bueno, desde que es chiquita ella, junto con mi esposa, le enseñamos que la basura va al basurero. La anterior vez estábamos saliendo de un concierto, llegamos al estadio y salimos y era una marea de plásticos, así como los que vemos en internet o en Facebook, ¿no? Entonces mi hijita comenzó a levantar la basura. Al principio tomamos la decisión de decirle, no lo hagas, ¿no? Pero ¿cómo le puedes decir a una persona que actúe diferente de lo que tú le dices todos los días? Así que con mi esposa buscamos una bolsa, esperamos que que mi hija guarde toda la basura que podía, se cansó, por suerte, y después de eso agarramos la bolsa y nos la llevamos a nuestra casa. En el camino nos pusimos a pensar que al final igual dejamos una marea increíble de basura. Y es que el tema no va solamente de enseñar a las personas que la basura va al basurero, sino va en enseñarles mediante acciones de que el futuro de nuestro planeta depende de un cambio en el estilo de vida. Y yo les digo esto porque creo que cambiar es posible. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os voy a contar? Bueno, no sé si alguno de vosotros conoce lo que es la economía circular. ¿A alguien le suena? Bueno, si habéis venido aquí significa que algo habéis escuchado por ahí. Bueno, la economía circular se está popularizando tanto que realmente mucha gente empieza a salirle el colmillo, ¿no? Porque dicen, bueno, aquí hay el nuevo pelotazo, ¿no? Español. Y desafortunadamente el unicornio, ¿sabéis qué es un unicornio? Es una empresa valorada más de 1 billón de euros, ¿no? Tipo Airbnb, Uber y estos, ¿no? Nuestros amigos de la economía colaborativa pues tienen sus unicornios y toda la gente se está enloqueciendo para invertir y crear startups y cosas, ¿no? Hay mucha inversión. La economía circular, desafortunadamente, tengo que deciros que todavía no estamos a ese punto. Entonces podéis liberaros de la cuestión, podéis todavía salir, porque los unicornios todavía no los tenemos, ¿vale? Entonces, prepararos con esto, podemos seguir. Entonces, yo más que un unicornio, yo creo que la economía circular más bien representa un inicio de una nueva época, de una nueva era, en que realmente nosotros tenemos un rumbo delante, justo como decía mi compañero anterior, que se parece más bien a esto, ¿no? Más a una aventura de piratas, me gustó mucho cuando soy muy fan de los piratas, más una cosa de este estilo, ¿no? Porque es una cosa que compartimos todos, a pesar de nuestras diferencias culturales, de idiomas, de edades,
Y es que nosotros vivimos en una incertidumbre tremenda, porque por un lado tenemos conocimiento, información y acceso a recursos y a comodidades como nunca, pero por el otro lado se nos han venido abajo todos los que son los patrones culturales, económicos, religiosos, sexuales que teníamos hasta ahora. Es decir, que estamos perdidísimos, ¿no? Es decir, antes tú tenías un recorrido lineal que tenías, es que tú estudiabas una cosa, te formabas, te especializabas en algo y llegabas a tener un trabajo de un cierto tipo, ¿no? O incluso algunos terminaban siendo funcionarios. Pues la verdad que ahora mismo estamos en una época en que sobre todo los jóvenes están perdidísimos, porque no sabemos ni lo que va a pasar la semana que viene, es decir, estamos bastante perdidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuestro cerebro, que es el mismo del Homo sapiens de hace 70.000 años, el software que tenemos, ¿no? Bueno, el hardware, que es nuestra capacidad de procesado, y el software que tenemos, que es nuestra cultura, que interpreta la realidad, pues sufre porque realmente el mundo nos desborda, es decir, nos asombra para bien y para mal, porque no somos capaces de entender lo que está pasando. Y si pensáis, en toda nuestra historia hemos estado viviendo en aldeas con 100 personas. Y de repente en los últimos 100 años estamos compartiendo que tenemos 1000 amigos en Facebook, 1000 amigos entre comillas. Pero bueno, tenemos este tipo de relaciones y el mundo se nos parece un poco complicado. Entonces, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones hoy para, por ejemplo, habéis venido aquí, habéis tomado una buena decisión, pero ¿cómo podemos convertirnos en abuelitos molones, ¿no? Que dentro de unos años haber tomado las decisiones correctas? Bueno, pues primero es ver cuál ha sido nuestra evolución sociocultural, es decir, cómo hemos llegado hasta aquí, por qué los murcianos son como son. No es que habéis nacido ayer, algunos sí, o el pasado ayer, pero anteayer, pero la mayoría viene de una herencia cultural que hay que interpretar y entender. Luego la cuestión que hay que entender, la historia, la política, cómo es el mundo, la geografía, por qué en ciertos países pasan ciertas cosas. No son consecuencias casuales o al azar, sino que hay una herencia cultural, ecológica y geográfica y política que ha ido moldeando las sociedades. Entonces, ¿cómo podemos prever el futuro? ¿Qué me recomendáis? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo lo intenté hacer de diferente manera, me está costando, porque realmente hay versiones contradictorias, ¿no? Y entonces lo que yo hice en su día fue, vamos a hacer un salto al futuro, vamos a intentar entender cómo va a ser el mundo dentro de unos años, entendiendo primero cuáles son los patrones que moldean la sociedad actual para ver cómo lo podemos proyectar hacia el futuro, ¿no? Entonces nos vamos ahí y nos hacemos un selfie, ¿no? Estaría bien poder hacer eso, ¿no? Porque podríamos ganar la lotería, por ejemplo, las apuestas de fútbol, ¿verdad? Del Murcia, que siento el otro día lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos años? Bueno, pues tenemos aquí la manga más menor, ¿no? En verano, que vamos a hacer 8.000 millones para el 2030, y de esto vamos a aumentar de la clase media actual, que está más o menos alrededor de 1.000 millones, hasta casi los 3.000 millones, ¿vale? Se van a añadir casi el doble. Y esta gente, ¿de dónde viene? De países emergentes que merecen y tienen que tener la oportunidad de vivir como nosotros vivimos, ¿verdad? Es decir, que deberían tener los mismos derechos de poder llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo? Bueno, que vamos a experimentar un aumento de la demanda de estos números, y estos son números importantes, ¿no? Para el 2030, hasta un 50% de alimentos y energía, por ejemplo. Por no decir el agua, que estamos viendo lo que pasa. Entonces, es curioso que si nosotros pensamos los recursos que estamos sacando, ¿de dónde los sacamos? Pues Europa importa prácticamente el 80% de sus recursos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Bueno, primero tendremos que competir con economías emergentes, y segundo, tendremos un problema que todo está globalizado. Entonces, si un recurso está específico solo en una zona de Venezuela, ¿qué haremos? Iremos a exportar democracia ahí, ¿verdad? Porque necesitaremos los materiales. Entonces, el problema es que esto va a generar muchos conflictos en el mundo, porque cuando los recursos se hacen escasos, ¿qué es lo que pasa? Bien, entonces, esta es una foto que hice en Marruecos, y aquí hay agua fósil, ¿no? Es decir, aquí se está utilizando agua que necesita millones de años para volver a reformarse, ¿no? A redepositarse ahí. Entonces, claro, estamos viviendo realmente una sociedad que está por encima de sus posibilidades, muy frágil y expuesta a lo que va a pasar en futuro. Y entonces, sí, a mí me interesa, me fascina la relación que tenemos nuestra sociedad con el capital, con la naturaleza, ¿no? Entonces, si vemos, realmente es como si nosotros tuviéramos una cuenta del banco de la cual nosotros estamos sacando un dinerito cada día con nuestra tarjeta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Primero pasa que nosotros, si intentamos entender
¿Cómo funciona? Lo que nosotros hacemos es que nosotros extraemos recursos naturales, los manufacturamos, los transformamos, los ponemos en comercio con unas dinámicas que pueden llegar a proveernos a nosotros de camisetas a 2 euros, ¿verdad? Dinámicas macro y micro que se nos escapan de nuestra cabeza y de los cálculos de los economistas, hasta que se lo entregamos a un pobre cliente que no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Bien, entonces claro, yo como ingeniero mecánico me apasionan los GIFs, ¿no? Entonces yo veo estos GIFs de las botellas que yo me puedo quedar horas. De hecho, me sentaría aquí contigo a ver esto todo el día, ¿no? ¿Verdad? Es totalmente apasionante esto. Entonces la economía lineal, como hemos visto, es decir, una economía que va en este sentido, es una economía que está muy optimizada. Llevamos 200 años optimizando este proceso, ¿vale? ¿Esto que está generando? Está generando una pérdida de ecoservicios. ¿Qué son los ecoservicios? Son los servicios que nos provee la naturaleza y que nos sirven no solo para satisfacer nuestras necesidades, sino para equilibrar lo que es la climatología del planeta, por ejemplo. Estamos viendo ahora que estamos a 30 grados. Yo ayer estaba en Padrón, en Galicia, y estaba a 26 grados. Que ni los gallegos no saben qué hacer, están haciendo los rituales de la lluvia como los indios de América, ¿no? Entonces, la pérdida de ecoservicio, ¿a qué nos lleva? Bueno, que estamos degradando nuestra capacidad de poder sobrevivir en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Veo un poco de agua, pero estoy deshidratado de tanta charla anterior. Entonces, ¿qué es esto? Bien, me gusta tener gente preparada. Ahora voy a preguntar todos los elementos, empezando por el SB, por ejemplo. ¿Qué es? Uy, madre mía, tengo que acelerar. Bueno, el SB es el antimonio, ¿vale? Me tendré que hacer unas preguntas retóricas y autocontestarme. El SB es el antimonio y resulta que de aquí al 2020 se va a acabar. Es decir, nosotros no vamos a saber dónde extraer más antimonio porque según los cálculos de extracción y los yacimientos que tenemos, el 2020 se acaba. ¿Qué pasa con el pobre antimonio? Bueno, que entre el 90 y 99% del antimonio que nosotros extraemos de la Tierra no lo reciclamos y no sabemos dónde termina. De hecho, yo creo que vosotros tenéis alguno por aquí, antimonio en vuestros cuerpos, así que por favor, cuidarlo porque se os va a necesitar en el futuro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros de repente subimos la demanda de recursos, porque somos cada vez más personas y necesitamos cada vez más recursos, y bajamos la oferta porque nos estamos cargando la cuenta del banco, ¿verdad? Las cuentitas que teníamos, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a subir el precio unitario de los recursos, ¿verdad? Bien. Entonces, llega un momento que me voy a Jaén y Paco me dice, claro, es que nunca ha sido tan barato mandar desde China. Digo, bueno, pues entonces no dormí durante 4 días y dije, estoy diciendo tonterías. Y al final Paco tenía razón, porque efectivamente en los últimos 100 y pico años hemos tenido un abaratamiento en el coste de los recursos de un 60%. Es decir, hemos estado viviendo a rebajas hasta ahora. Pero en la última década ha habido un aumento del 147%. Significa que las rebajas están terminadas. Entonces, ¿recordáis este móvil? El mítico, ¿no? Que se usa en Yakarta como arma no convencional, ¿no? Por su durabilidad. Bueno, el 44% del coste de fabricación de este teléfono depende del input de nuevos materiales. Significa que nuestra economía está tremendamente agarrada por los materiales, ¿verdad? Entonces, además, ¿qué hemos hecho? Aparte de lo que decía Paco, pues nos hemos olvidado de las personas y del medio ambiente. Hemos ido a fabricar a sitios que ya no sabemos ni cómo se llaman, ¿verdad? Hemos perdido, ya no sabemos dónde hay una viñeta de Roto que dice que hemos deslocalizado tanto las empresas que no sabemos dónde las hemos puesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar el coste de los recursos. Entonces, la cuestión del pico del petróleo, estas cosas, realmente, estos son los problemas que vamos a experimentar ya. De hecho, un taladro, por ejemplo, aumentó su coste de fabricación de un 59%, ¿vale? ¿La tecnología nos salvará? Bueno, pues los tecnófilos, a mí yo me siento bastante tecnófilo, pero no tanto. Pues sí, la tecnología nos salvará en parte, es decir, que cubrirá un 30% de la demanda futura, del 100% que vamos a necesitar un 30%, ¿vale? A través de mejoras tecnológicas, pero el 70% ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir los riesgos que tiene nuestra sociedad? Bueno, podemos incluir principios regenerativos, aquí está mal escrito, lo he escrito mal, regenerativos, no ambientales, es decir, necesitamos ya ser mucho más atrevidos que ser simplemente ambientales, que es como, bueno, intentemos no liarla mucho, ¿no? Entonces, esto es hacer lo que se regenere el capital natural en la fase de diseño de productos, servicios y negocios. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, si lo buscamos en internet, diseño sostenible o cosas así, pues salen
pueden salir cosas así, ¿no? Que la gente en su casa pues hace experimentos, yo también me he traído mis pallets y hago mis camas y estas cosas, pero esto no es a lo que me refiero, ¿verdad? Sino que me refiero más a un producto altamente tecnológico que está diseñado con unos criterios que haga que sea fácilmente separable los diferentes materiales y que sea económicamente viable separarlo, ¿verdad? Bien, seguimos. Luego veremos qué son esos. En cuanto a vosotros, emprendedores futuros circulares y verdes, yo os doy una recomendación muy grande y es que los criterios ambientales y sociales que nosotros metamos dentro de nuestro pliego de condiciones, me estáis siguiendo, ¿verdad? Estoy hablando muy rápido, pero me entendéis, ¿no? Bien, lo meto dentro de mi pliego de condiciones normales, pero no me olvido de las demás. Es decir, una camiseta fea, si vais a una feria de productos ecológicos, es muy probable que encontráis un zapato que parece ortopédico, ¿verdad? Y eso a la gente no le gusta, la gente quiere un zapato bonito. Entonces esto está genial, pero vosotros hacer el mejor producto del mercado y además tiene estas dos características. Esto os lo digo para cuidaros en salud, ¿vale? Porque si no os vais a pegar una buena torta en este sentido, ¿vale? Un mal disgusto, porque si os fijáis en lo que son las estadísticas del Eurobarómetro, muy mal vais, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo que ir más rápido. Primero, tenemos que dejar el clásico enfoque de la sostenibilidad, que ha hecho mucho para levantar la idea, pero hoy en día ya se ha quedado un poco que no sabemos ya por dónde cogerlo, porque realmente es un enfoque que añade leña al fuego de la cabeza que tenemos así de grande, ¿no? De problemas y de cuestiones. Y la gente está empezando un poco a huir, ¿no? Es como, uy, madre mía, viene esto a hablarme de medio ambiente, por Dios, no quiero, que no venga, que no estoy aquí, ¿no? Entonces también porque está basado en tema de sentido de culpa, ¿no? Bueno, es que yo sé que esta mañana te comiste una loncha de jamón, eso no lo puedes hacer. Bueno, entonces el sentido de culpa funciona hasta un punto, ¿no? Es decir, que luego la gente se vacuna a eso, es como, bueno, pero es que yo tengo los niños alcoholes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuve que quitar Messi, tuve que meter Iniesta. Que quizás tengamos que aprender del deporte, es decir, cómo el deporte, la música, el arte, las industrias creativas que hemos visto antes es capaz de movilizar a millones de personas. Imagineros aquí en las Carmenas, ¿cómo se llamaba? La nuevo Carmenales, Nueva Condominas, perdón, es que no estoy preparado. Estuvieran cantando ahí, economía circular, sería genial, ¿verdad? Eso es un poco lo que tenemos que llegar, ¿no? Entender las claves por qué la gente se apasiona a las cosas, ¿no? Incluso las palabras como sostenible, ¿no? Si os pregunto, ¿cómo va con tu pareja? Y si tú dices sostenible, la gente diría, uy, ¿no? Pobrecita, ¿no? Entonces es como que ya son palabras, y además es una cosa que últimamente estoy reflexionando mucho, que vosotros sois murcianos, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces vosotros tenéis una visión murciana de la vida. Y no estoy hablando en broma. Cada uno de nosotros tiene la visión, nuestra visión de la realidad se basa en el lenguaje que utilizamos, porque las palabras para nosotros tienen un sentido. Para mí la misma palabra, una palabra en dialecto murciano que no se pueda traducir, habrá palabras que no se pueden traducir, ¿verdad? Al castellano, porque solo vosotros entendéis lo que significa eso. Yo soy nativo véneto, yo tengo unas palabras que en italiano no son traducibles. Entonces yo veo el mundo desde mi perspectiva nativa véneta, y nunca será igual de uno que ha nacido en el sur de Italia. Son parecidas, pero no van a ser iguales. Entonces, el hecho de las palabras es clave para definir el mundo, porque las palabras nos permiten definir nuestras realidades. Y si nosotros la palabra pierde sentido, la realidad, ya no sabemos de qué estamos hablando. Vale, entonces yo estoy usando nuevas palabras, por ejemplo, aguantable, ¿no? Si le llamamos sostenible, pues es aguantable, ¿no? Es como un desarrollo aguantable. Bien, entonces, ¿qué tal si nosotros en vez hablamos de próspero, de chévere, de chingón, de guay, de lo que queráis, ¿vale? De cualquier otra cosa. Entonces, ¿de quién podemos aprender? Muy bien. Tengo que saltar esta parte rápido, pero ¿de quién podemos aprender? La gente me suele decir de los suecos, ¿no? Bueno, podemos, sí, saben hacer cosas, pero ¿quién realmente está desde mucho más tiempo con los suecos aquí? La naturaleza, bien, hay gente preparada, hay infiltrados aquí, gente preparada que sabe ya algunas respuestas. Entonces, ¿la inspiración dónde la podemos encontrar? Bueno, la podemos encontrar en una disciplina que se llama biomimética, que os invito a investigar, que no es vestirse como Alaska de pitón o de tigres, sino que es aprender cómo la naturaleza utiliza ciertos criterios, ciertas tecnologías, ciertos parámetros para coexistir con otras especies y prosperar, ¿no? ¿Por qué? Porque es el departamento de I+D+I más avanzado y más antiguo, que ha hecho sus errores y sus pruebas hasta ahora. Antes se hablaba de experimentar, pues esto es quien ha experimentado mucho.
La solución está en la naturaleza. ¿Tenemos lo mismo problema? Bueno, algunos son parecidos. Es verdad que no tienen el problema de WhatsApp o estas cosas, pero sí que se tienen que defender de los depredadores, tienen que calentarse, tienen una serie de características. Entonces, me tengo que pasar rápido esta parte. Y estas son todas tecnologías que os paso rápidamente, no puedo entrar porque si no, no llego. Son tecnologías y soluciones, esto por ejemplo copiando el pico del martín pescador, que no tiene que salpicar porque si no el pez se va, obviamente, entonces está diseñado, la selección natural lo diseñó para que no salpicase a la hora de entrar en el agua, lo podemos aplicar a trenes, ¿vale? Entonces hay una serie de tecnologías que me gustaría jugar con vosotros, pero no puedo. Entonces esto, por ejemplo, me gusta mucho porque esto es como, claro, las mariposas están en el medio de una foresta tropical. ¿Qué es lo que pasa en la foresta tropical? La foresta amazónica, por ejemplo, ecuatorial. Claro, que llueve mucho, está muy a oscuras, ¿no? Porque tienen el canopy arriba, ¿no? Entonces ellos no tienen Tinder, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, tecnologías de apareamiento que se pueden ver a 1,5 kilómetros de distancia. Es decir, la escama hace la luminosidad, es decir, es capaz de absorber la luz fuera que el espectro del azul, la parte del lambda del azul, ¿verdad? Los ingenieros me entienden, ¿no? Cuando hablo de lambda. Bueno, total, que se puede hacer vestidos, por ejemplo, que no tengan pigmentos, sino que la forma le da el color, ¿no? Y o los mejillones y cosas así de hacer sistemas que se autodesasemblan, o costuras que se deshacen como si fueran de mantequilla porque están bajo ciertas condiciones, se pueden deshacer, porque no tiene sentido que mi costura dure más que el tejido, no tiene que durar una explosión atómica, ¿verdad? Es decir, sería coherente que la costura durase más o menos como la prenda, un poquito más, ¿no? Pero no hace falta que dure 1000 años más, ¿vale? Entonces los pingüinos también me encanta porque los pingüinos, no, normalmente los suelo imitar, pero ahora no tengo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pingüinos? Pues los que están aquí, que están expuestos a la rasca, ¿verdad? Término técnico, lo que hacen es que no pueden estar siempre aquí porque se morirían, ¿verdad? Se enfermarían y morirían. Entonces, tienen un sistema social ellos, interno, donde los que están en medio del calorcito, pues salen un poco y dicen, bueno, vale, pues me quedo yo un poco. Y luego dan la vuelta y se meten dentro otra vez, ¿vale? Entonces, tienen sistema, podemos aprender incluso cómo trabajar en equipo o crear sistemas que eviten los monopolios o que creen sistemas de ambulancias, por ejemplo, más eficientes, ¿no? Imitando las hormigas. Entonces, los principios bioinspirados, ¿cuáles son? Hay varios. Me tengo que ceñir al más importante, que la naturaleza está basada en ciclos cerrados, ¿vale? Madre mía. Tengo una espada aquí que me va a dar un hachazo en breve. Los ciclos cerrados. Bien, eso nos lleva a esta ecuación, residuo igual nutriente. ¿Por qué le pongo un asterisco? Bueno, residuo igual nutriente, ¿cuál es la cuestión? ¿Un nutriente qué es? Es algo que me aporta algo, ¿no? El residuo, ¿qué es lo que es? Es algo que no tiene valor para mí, ¿verdad? Entonces yo le pongo un asterisco porque todo el mundo ahora se está poniendo en la boca el tema de residuo igual nutriente, que es muy sencillo, incluso un político lo puede decir, ¿verdad? Uy, me están grabando. Bueno, pero si pongo aquí el asterisco significa que podría estar diciendo que no siempre esta ecuación es fácil de demostrar. Entonces la economía circular, es decir, nuestro trabajo o vuestro trabajo puede ser habilitar condiciones para que esta ecuación sea verdadera. Porque si yo tengo una plantación de bananos en Honduras y corto el tallo del banano, tengo un montón de biomasa. Entonces, ¿eso es residuo o nutriente? No, porque no vale nada. Entonces es un estorbo. Entonces es muy probable que el usuario que está ahí, que no tiene necesidad de calentar nada, porque en mi casa, en Italia, se usaría la chimenea tranquilamente, la biomasa, ¿verdad? Pero en Honduras a lo mejor no, o en Guatemala, donde sea. Entonces, lo que quiero decir es que si no somos capaces de darle un valor económico, social o cultural, lo que sea, realmente sigue siendo un residuo, porque sigue siendo ¿cómo se dice? Un estorbo, hasta que no encontramos una forma de crear un mecanismo económico que lo absorba. Entonces vamos a ver, bueno, aquí tengo que pasar rapidísimo, lo siento mucho. Además creo que me he equivocado porque esta es la presentación de 1 hora, así que os pido perdón, pero digo que tengo que pasar un poco más rápido de lo que preveía. Entonces, ¿os recordáis que antes hemos visto la silla? ¿No? Digo que no puedo entrar ni hablar con vosotros, de hecho no os estoy ni mirando porque no puedo hacer ninguna interacción. Entonces, estos dos metabolismos realmente es lo que nosotros tenemos que introducir ahora mismo. Es decir, hasta ahora teníamos un metabolismo natural que absorbía cualquier cosa, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una manzana y la tiramos ahí, se pudre y se vuelve a reintegrar en la naturaleza, pero hay un montón de cosas que son artificiales, que nosotros hemos creado en nuestra economía lineal, que no son compatibles con la naturaleza, son muy dañinas además. Entonces, lo que hacíamos hasta ahora era mezclar, por ejemplo, los zapatos,
un material de este metabolismo con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo un zapato no puedo hacer nada con ello, porque tengo la hebilla de metal, el cordón de no sé qué. Entonces, todo esto además pegado con pegamento que no se puede despegar, porque eso también tiene que resistir antiatómico, ¿no? Es decir, tiene que resistir. Luego estás fuera con los dedos, pero hay partes que no se tienen que destruir, ¿no? Entonces, el facilitar esto, el hecho que en 15 minutos se pueda desasemblar esta silla, hace económicamente viable estos componentes, porque si cuesta muchísimo más la mano de obra de separar los elementos de lo que vale el plástico entonces la tenemos que tirar o la tenemos que incinerar, ¿verdad? Me estoy quedando sin respiro. Entonces, por un lado tenemos que la parte del metabolismo tenemos que reaprovechar lo máximo los recursos naturales para poder obtener biogás, por ejemplo, o compostar, por un lado, la parte biológica. La parte industrial tenemos que recuperar unos viejos conocidos, como reparar, estas cosas que ya están desapareciendo, que ahora hablaremos más de eso. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, tengo que saltar esto. Esto es donde os vendo mi libro, pero es gratis. No, no es gratis, no es tampoco mi libro, pero sí que es simplemente deciros que existen metodologías. Hay dos, esta es una y hay otra que os puedo mandar, que es la que se llama EcoCanvas, que es el Canvas que habéis visto antes, en la presentación de antes, pero incluyendo estos criterios, ¿vale? Entonces está en open source y os lo mando y podéis hacer vuestros experimentos, ¿vale? Entonces, vamos a ver las estrategias en unos casos para que entendáis de lo que estoy hablando. Primero, diseño circular significa que aplico estrategia de ecodiseño para minimizar el impacto ambiental. Por ejemplo, en este caso, una empresa de Valencia que sustituye el proceso de sandblasting del chorro de arena que genera silicosis a la gente con sistema de ozono y láser. Entonces son capaces de obtener el mismo resultado utilizando un 60% menos de agua, por ejemplo, ¿no? Bien, que luego si pensamos en el hecho de pintar un vaquero para luego quitarle el color también es un poco absurdo, pero bueno, eso los dejo a vosotros. Tema de pañales para niños, que tienen la parte externa lavable, parte interna compostable. Tema de uso maximizado de recursos compartidos. Hemos visto BlaBlaCar, Car2Go en Madrid, que está teniendo muchísimo éxito. Es decir, ¿por qué tengo que tener un coche aparcado 97% de mi tiempo en casa cuando puedo usar un medio que usen más personas? O de los scooters eléctricos. El logo, una cosa importantísima, estamos llegando, y vosotros como emprendedores vais a estar liderando estas cosas, vamos hacia un sistema de producción y consumo a kilómetro casi cero. Significa que vamos a ser capaces de tener, en la cuarta revolución industrial, vamos a ser capaces de fabricar estas sillas directamente en el barrio donde vivimos. Entonces eso va a suponer un cambio drástico, porque si antes teníamos que reconvertir la industria bélica y hacer millones de unidades que nadie quería, pero que a través del marketing se lo teníamos que meter. De hecho, mi primer trabajo fue montar escaleras telescópicas, que tenía como 14, 15 años, y dice, ¿pero quién se va a comprar estas escaleras? No es importante, tú no te preocupes, tú dale martillazos, porque tú tienes que hacer rápido, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos hacia una sociedad distribuida, donde el consumo se va a adaptar a la producción, o al revés, ¿no? Entonces, vamos a estar... Entonces ya existen proyectos, aquí también, esto también creo que está en Valencia, de recuperar las botellas de PET para hacer filamento para impresoras 3D, ¿no? O, por ejemplo, ya impresoras que son capaces de imprimir en cualquier material, ¿no? O, por ejemplo, en Barcelona, este espacio Fab Lab, donde se fabrican ellos las cosas, ¿no? Entonces quieren ser autosuficientes en una masía ahí en medio de las montañas. Tema de la cadena de valor, es decir, tenemos que colaborar, por ejemplo, en este caso, fijaros, un espacio de coworking, unas viviendas y una cafetería comparten sus residuos, las cosas que salen del baño, de la cocina, y son capaces de, a través de unas nuevas tecnologías, algunas más experimentales, abastecer un invernadero, ¿no? Con los nutrientes que son capaces de sacar de ahí. Diseño en abierto y para la durabilidad. Si yo quiero separar la silla o el zapato, necesito darle las herramientas a la gente para que sepa qué hay dentro, ¿no? Y hay gente que se revela a la obsolescencia programada y dice, yo voy a montar una plataforma donde pongo online tutoriales para reparar el móvil, ¿no? Para reparar la pantalla. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo me presento? Tú tienes la empresa, ¿no? No sé si la tienes, pero yo me presento a ti y te digo, es que tu producto tiene que ser reparable o durable. ¿Cuál es tu reacción? Es esta, ¿verdad? Yo soy aquí como la doctora Skelly, ¿no? Y tú eres como Mulder, ¿no? Esa es la cara que vas a poner. Porque ¿cuál es el atajo mayor y mejor que puede pensar una persona que está fabricando esta silla? Que se autoexplote como James Bond, ¿verdad?
después de la garantía, ¿no? A los 7 minutos la garantía debería autoexplotarse porque yo quiero vender otra, ¿verdad? Entonces tengo que a presentar a este señor. Madre mía, estamos contra el reloj, mira que pego. Entonces, el señor este es el responsable de patadas voladoras, ¿vale? Esta es una nueva startup que hace muletas ecológicas, ¿vale? Son muletas que, bueno, están diseñadas con criterios increíbles, de bambú, no sé qué. Bien, ¿cuál es su mayor deseo de este señor? El martes por la noche a las 8 de la tarde. Está pensando en mí, que estoy yendo a jugar a fútbol sala, y está diciendo, uy, a ver cuánta patada volan hoy, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este señor realmente es una provocación, obviamente, porque espero que no haya productores en la tele que nos vean, productores de muletas aquí en Murcia, pero quiero decir, habría podido usar otros ejemplos, como los ataúdes o las farmacias, otras cosas. Entonces, quiero decir que si nosotros tenemos un modelo de negocio que se prospera con la desgracia, no vamos a hacer nada para mejorarlo, ¿verdad? Es como si yo lucro con los residuos, está claro que yo quiero que la gente haga residuos, aunque yo diga el contrario, ¿no? Y lo mismo puedo decir de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encontrar una forma para que este señor gane cada vez más dinero vendiendo menos muletas posible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues pasando a un concepto de servitización, es decir, que yo tengo que premiar la salud de las personas y rentabilizar eso a los empresarios. Entonces, aquí tengo que saltar esto, lo siento mucho porque tengo 1 minuto y medio, más o menos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta empresa, ¿qué hizo? Ha desarrollado un sistema de depolimerización de nylon para polimerizarlo con la misma calidad. Es decir, tú coges una red de pesca vieja, pocha ya, y término técnico, y la puedes volver a obtener prácticamente todo el material que tú tenías antes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que antes el pescador en Tailandia o en Galicia o aquí enfrente tiraba la red de pesca al mar, porque no tenía ningún valor y era un estorbo, como recordáis los bananeros. Pero ahora mismo, cuando vuelve al puerto, hay un chaval que ha hecho un emprendimiento social que va buscando las redes de pesca, porque la red de pesca vale dinero. Entonces yo, en vez de venderte la red de pesca y desear que explote como James Bond, te voy a ofrecer un servicio de pescado, donde tú tienes la red funcionante 100% todo el día, porque si se rompe, pues yo te la doy. Y además yo tengo la ventaja que si la diseño para que dure, es que yo la voy a diseñar para que te dure 1000 años, para tus hijos y los hijos, porque a mí yo no quiero problemas. Yo quiero que tú estés feliz y que me pagues tu renta mensual, ¿vale? Entonces, estos modelos es unos modelos más interesantes en la economía circular, ¿vale? No se aplica a todo, porque la gente dice, no, vamos a servitizar todo. No, no se puede. Hay cosas que son nuestras. Por ejemplo, una camiseta que es solo nuestra es que la queremos nosotros. No queremos otras camisetas. Pero un traje de un evento, por ejemplo, o de un matrimonio, ya está pasando eso, ¿no? Entonces, esta gente, por ejemplo, en Holanda le dice, unos arquitectos le dicen, mira, a mí no me venga con historias. Yo quiero 35 lumens por metro cuadrado, o 300 lumens, lo que sea. Tú búscate la vida. Y Philips le dice, vale, pues yo me encargo. Pero te hago un contrato de 10 años donde te incluyo la tarifa eléctrica. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si de repente Philips desarrolla unas luciérnagas mutantes que con un poquito de pienso dan electricidad, ¿qué es lo que va a pasar? Como tiene un contrato de 10 años, donde el margen depende del consumo eléctrico, obviamente él tiene todo el incentivo del mundo a cambiarte la tecnología y ponerte la última LED de las luciérnagas, ¿verdad? Entonces yo aquí estoy premiando el ahorro, ve que premiar el consumo. Entonces si yo te estoy vendiendo, si mi modelo de negocio está desalineado de lo que son los intereses de la humanidad, está claro que ¿dónde vamos? Entonces podemos ecodiseñar lo que queramos, pero si no lo metemos dentro de un mecanismo virtuoso no vamos a conseguir nada, ¿vale? Hay gente que está ya alquilando, digamos, alquilando, entre comillas, coches o kilómetros en vez de alquilar el coche. Entonces, la economía circular al final, bueno, acá estoy cumpliendo. Bueno, faltan 4 cosas que os las digo al vuelo. Es un cambio relacional que tenemos con los demás y con la tierra, ¿no? Entonces, unas oportunidades rapidísimas para los nuevos emprendedores, tema de las Intelligent Assets, que son Internet de las Cosas, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de medir dónde están las cosas, en qué condiciones están y si están disponibles. Y aquí tenemos gente que está haciendo lavadoras que se pagan por coladas, es decir, yo tengo la lavadora en el pasillo de mi edificio, en vez que sea mía, que yo la tengo ahí, no, es que es mía la lavadora, y la uso una vez a la semana. Tengo un sistema que con mi aplicación puedo
pagar el número de ciclo que necesito. O sea, además, la misma lavadora la usa más gente. Entonces las empresas están enloqueciendo porque dicen, claro, pero si yo hasta ahora estaba haciendo mi agosto con este tipo de obsolescencia programadas, ¿no? Pero claro, hay gente que se está adaptando. Tema de open source, de fabricación digital y open source, hay gente que está haciendo sistemas aquapónicos. Por ejemplo, open source, donde yo te regalo los planos ejecutivos de manera que tú me ayudas a crear el mercado, que es lo que ha hecho Tesla también, ¿no? Y el tema de blockchain, ¿falta uno? No. Bueno, sí faltaba uno, que era el de la bioeconomía, que os interesaba más en esta parte de España, y es que, por ejemplo, unas chicas de Sicilia han recuperado las cáscaras de naranja de los zumos y hacen viscosa con ello. Entonces ya han recibido un montón de premios, ya llevan mucho tiempo, y entonces todo ese potencial que tiene la bioeconomía en España sabemos mucho, de agricultura sabemos mucho, de bioeconomía no sé, aunque sea lo mismo, ¿no? Tema de blockchain, ¿qué es? Bueno, gusta mucho porque es incorruptible, ¿verdad? Eso es una palabra mágica que ojalá, ¿no? Todo fuera blockchain, ¿no? Entonces, la incorruptibilidad, ¿qué es lo que nos da? Unos chavales que en Barcelona crean un proyecto para crear el Airbnb, digamos, de las cargas eléctricas, entonces, del coche. Entonces, yo te ofrezco un aparatito, saco un cable de mi casa y a través de una aplicación tú compras 10 minutos de carga. Imaginaros lo que puede suponer para el mercado de los coches eléctricos. De repente, en vez de tener 4 coches eléctricos que no saben ni dónde ir a cargarlo, tienes miles de usuarios que están ofreciendo su energía que a lo mejor viene del techo. Tendrá que luchar contra todos, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Zarpamos o no? ¿Nos metemos en la aventura? Pues bueno, sí, ¿no? ¿Verdad? Ya os convencí. Entonces, dejo con esta frase y ya nos vamos corriendo al otro lado, que no seremos capaces de descubrir nuevas tierras si no tenemos el valor de dejar lo que tenemos, lo que conocemos, el puerto seguro que tenemos ahí. Entonces, como emprendedores, creo que es una buena... A mí es una frase que me acompaña desde hace años, y es que si yo en ese 2009 no me hubiera ido hacia una consultoría clásica ambiental, pues no estaría aquí, ¿no? Estaría haciendo evaluación de impacto ambiental, que está bien, pero quizás en esa época era mejor estar ya buscando. Es como si alguien ahora me escribe y me dice, no, es que yo quiero hacer lo que tú haces, ¿vale? Pero busca una economía circular 4.0. No empieces con esta, porque ya esta está ahí, ¿no? Entonces hay que empezar con algo que sea original. Y ya está, muchísimas gracias. Aquí tenéis mi email y contacto. Y gracias por la paciencia.